En esta presentación les voy a estar hablando acerca de los retos de los docentes durante la pandemia. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando nosotros trasladamos nuestras clases presenciales a clases en línea? Bien, entonces, primeramente lo que tenemos, los cambios que han surgido de este traslado de las clases presenciales a las clases en línea. Tenemos que el uso de las nuevas tecnologías se ha vuelto obligatorio para todos, incluso para maestros que nunca en su vida habían dicho yo voy a utilizar un celular, voy a utilizar una computadora. Ahora es obligatoriamente esa transición. Tenemos que hay que estar constantemente buscando información acerca de las materias que impartimos y también acerca de herramientas que nos pueden ayudar para llevar esas materias de una manera más fácil, como si nosotros estuviéramos dando las clases presencialmente. También, un punto que podría ser un punto a favor es que se ha enriquecido la comunicación entre los maestros y los estudiantes, ¿sí? Lo cual anteriormente solo estaba en el salón de clases y algunos alumnos han optado por ahora en las clases en línea resolver sus dudas que antes no hacían de manera presencial. Otro punto importante que tenemos aquí es que la realización de actividades de clase es meramente de forma digital. Tareas, trabajos, investigaciones, etc. Ahora todo es completamente digital. Otros cambios que hemos tenido, o otros retos, es la disponibilidad de horarios. Nuestra disponibilidad de horarios ha cambiado. Anteriormente nosotros decíamos nuestras clases son de tal hora a tal hora y de repente se reciben mensajes en plataforma, ¿sí?, de algunos alumnos preguntando acerca de las actividades a realizar, o de otros compañeros maestros o de jefes que están constantemente preguntando acerca de cómo va el manejo de las clases. Otro punto muy importante aquí de los retos que tenemos es que hay contenidos limitados. Ya no podemos ir directamente a una biblioteca a buscar información acerca de alguna materia en particular. Tenemos que buscar en sitios de internet y son muy pocos los sitios de internet que realmente son confiables. El tercer punto es que tenemos que manejar dispositivos múltiples. Tenemos que manejar celulares, tenemos que manejar las laptops, ¿sí? Y a lo mejor muchos maestros no tenían esa facilidad antes, ¿sí? Algunos compañeros maestros pedían a alumnos que les ayudaran al manejo del proyector cuando estaban en clases presenciales. Y ahora ellos mismos tienen que ver cómo le hacen para poder dar sus clases en línea en alguna de las diversas plataformas que manejamos. El siguiente punto, se tienen que desarrollar conocimientos técnicos, porque esto va muy relacionado al punto anterior. ¿Qué pasa si yo de repente estoy dando mi clase y mi computadora pierde la conexión a internet? O me falla alguno de los programas que estoy utilizando. No tengo otro lugar a donde ir más que conmigo. Entonces tengo que desarrollar ese conocimiento técnico para saber solucionar esos posibles problemas que se me pudieran presentar. Y bien, lo siguiente que tenemos aquí es que se ha venido incrementando el uso de las tecnologías. Desde que nos dijeron que comenzaba la pandemia, que esto fue en marzo, en el mes de marzo, ¿sí?, no había mucho uso de las tecnologías como lo hay ahora, ¿sí? Hemos visto ese avance, hemos visto ese cambio, que ahora requerimos utilizar más las tecnologías para desarrollar más actividades, ¿sí? En ese momento que comenzaba la pandemia, eran muy pocos los que manejaban las tecnologías de esta forma, que plataformas, ¿sí?, que clases en línea, por videollamada, etcétera, etcétera. Y ahorita ya en todos lados es lo que se está haciendo. Entonces hay un exceso de uso de las tecnologías. En la siguiente diapositiva, ¿sí?, que les muestro, tenemos cómo
se ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando el maestro, ¿sí? En cuanto a impartir las clases. Anteriormente, solamente se le pedía que tuviera conocimiento de su materia en específico. Después, con el paso del tiempo, se le pedía que tuviera una actualización constante en lo referente a su materia. Fueron avanzando los años y le dijeron: requerimos que para que des tus clases tengas algún conocimiento básico del uso de las tecnologías. Pasaron otra vez los años y ahora el maestro también, aparte de todo esto que ya debería de traer de atrás, debe de saber manejar las emociones, cómo manejar las emociones de los alumnos. Y se nos viene todo esto de la pandemia y de esto nos pasan directamente a las clases completamente virtuales, donde todo ese conocimiento, esas habilidades previas que teníamos dentro de un salón de clases, se tienen que adaptar a un ambiente virtual. Y aquí es donde se complican un poco las cosas, porque es diferente el manejo de un aula presencialmente a un aula virtual. Esto nos lleva al siguiente punto: ¿cómo eran las clases antes? El maestro iba a impartir su clase, realizaba actividades con los alumnos, ¿sí? Algunas prácticas, actividades de campo, etc. Y se resolvían algunas de las dudas ahí mismo. Y podía estar viendo a sus alumnos, que sus alumnos captaban el conocimiento en ese momento de la clase. Y ahora la cuestión que tenemos con las clases virtuales es la siguiente: el maestro no solo tiene que enseñarle todo esto que le enseñaba en el salón de clases, que era referente al contenido de esa materia, sino que también le tiene que enseñar las herramientas digitales necesarias para que pueda llevar a cabo las actividades en esa materia en específico. Entonces estamos llenando al alumno de información. También la comunicación con los alumnos ha ido cambiando, ¿sí? Anteriormente nos comunicábamos con los alumnos directamente en el salón de clases y ahora tenemos diversas formas de hacerlo. Algunos de los compañeros utilizan WhatsApp u otras redes sociales como Facebook para comunicarse con los alumnos, mientras que otros utilizamos las plataformas que estemos llevando en nuestras clases, que puede ser Teams, puede ser Classroom, Edmodo, entre otras. Y las vinculamos a nuestros dispositivos, a nuestros laptops, a nuestros celulares, para estarnos comunicando con los alumnos acerca de las actividades del curso o de alguna duda que ellos tengan acerca de la materia. Y aún así, aunque tenemos ciertas ventajas en esto, sigue habiendo un problema. Hay algunos alumnos a los que no podemos llegar completamente. Alumnos que viven en alguna comunidad lejana, donde no hay servicio de internet o no hay servicio de telefonía, tienen que ir tal vez hasta un cerro, hasta la sierra, para poder alcanzar esa señal, y eso puede ser unas cuantas veces a la semana, no todo el tiempo. O alumnos definitivamente que se tienen que trasladar a otros lugares para poder estar tomando las clases. Y aquí es donde nosotros tenemos que revisar esa información de qué alumnos tienen estas cuestiones y tratar de adaptarnos para que ellos no pierdan sus clases y sigan adquiriendo ese conocimiento. Y entonces, para concluir, ¿qué puede hacer el maestro? Lo que yo les recomiendo es adaptarse, ¿sí? Mantenerse actualizados constantemente en todo esto de las nuevas tecnologías, de las plataformas, ¿sí? Conocimiento acerca de sus materias, y también ver qué pueden hacer con estos alumnos a los que no se puede llegar completamente, tratar de involucrarlos de alguna manera. Ahora sí que, como les dije, nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Saludos y gracias por su atención.